Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Elin Sepúlveda está con ustedes. El mejor canal de lectura de libros. Los resúmenes en mis redes sociales como Elin Sepúlveda. Verónica decide morir de Paulo Coelho. Es el libro que vamos a leer hoy en el fragmento de el inicio en su primera parte de este gran autor brasileño, autor del libro El Alquimista. Vamos a ello sin más preámbulo. El libro comienza con Lucas 10:19, que dice aquí: os he dado la potestad de hollar serpientes y nada os dañará. El día 11 de noviembre de 1997, Verónica decidió, había por fin llegado el momento de matarse. Limpió cuidadosamente su cuarto, alquilado en un convento de monjas, apagó la calefacción, se cepilló los dientes y se echó en la cama. En la mesita de noche colocó las 4 cajas de pastillas para dormir. En vez de triturarlas y mezclarlas con agua, resolvió tomárselas una a una, ya que existe una gran distancia entre la intención y el acto. Y ella quería tener la libertad de arrepentirse a medio camino. Mientras con cada pastilla que engullía se sentía más convencida, al cabo de 5 minutos las cajas estaban vacías. Como no sabía exactamente cuánto tiempo tardaría en perder la conciencia, se había llevado a la cama una revista francesa, Homme, número de aquel mes, recién llegada a la biblioteca donde trabajaba. Si bien no tenía especial interés por la informática, al hojear la revista se topó con un artículo sobre un juego de computadora, CD-ROM, como lo llaman, creado por Paulo Coelho, escritor brasileño al que había tenido oportunidad de conocer en una conferencia en el café del Hotel Gran Unión. Ambos habían intercambiado algunas palabras y ella acabó siendo invitada a comer por el editor de Coelho. Pero el grupo era grande y no tuvo posibilidad de ahondar en ningún asunto. El hecho de haber conocido al autor por lo demás la llevó a pensar que ella era parte del mundo de este y leer una materia sobre el trabajo del mismo para poder pasar el tiempo. Mientras esperaba la muerte, comenzó a leer pues sobre la informática, materia por la que no se sentía el mínimo interés, lo cual no decía de todo lo que había hecho la vida entera, buscando siempre lo más fácil o al alcance de la mano, como aquella revista, por ejemplo. Para su sorpresa, sin embargo, la primera línea de texto la sacó de su pasividad natural. Los calmantes aún no habían disuelto en el estómago, pero Verónica ya era pasiva por naturaleza e hizo que, por primera vez en la vida, considerase verdadera una frase que estaba muy de moda entre sus amigos: nada en este mundo acontece por casualidad. Porque aquella primera línea, justamente en un momento en que había comenzado a morir, ¿cuál era el mensaje oculto que tenía ante los ojos? Si es que existen mensajes ocultos en vez de coincidencias. Debajo de la ilustración de ese juego de computadora, el periodista comenzaba su escrito preguntando: ¿dónde está Eslovenia? Nadie sabe dónde está Eslovenia, pensó, ni falta que hacía. Pero con todo y eso, Eslovenia existía. Estaba allá afuera, allá adentro, en las montañas que la rodean, en la plaza delante de sus ojos. Eslovenia era su país. Dejó la revista a un lado. No le interesaba ahora indignarse con un mundo que ignoraba por completo la existencia de los eslovenos. La honra de su nación no lo merecía ya respeto. Era hora de tener orgullo de sí misma, de saber de qué era capaz. Al fin había tenido coraje. Estaba dejando la vida. ¡Qué alegría! Y lo estaba haciendo de la manera que siempre lo había soñado, mediante pastillas que no dejan marcas. Verónica venía buscando las pastillas desde hacía 6 meses, pensando que nunca las iba a conseguir. Llegó a considerar la posibilidad de cortarse las venas, aún sabiendo que terminaría llenando la habitación de sangre y dejando a las monjas confusas y preocupadas. Un suicidio exige que las personas piensen primero en sí mismas y luego en los demás.
Estaba dispuesta a hacer todo lo posible para que su muerte no causase mucho trastorno, pero sí, cortarse las venas era la única posibilidad. Entonces, ni modo. Y que las monjas limpiaran el cuarto y se olvidaran luego de la historia, pues de lo contrario tendrían dificultades en rentarlo de nuevo. A fin de cuentas, incluso a finales del siglo XX, la gente seguía creyendo en fantasmas. Es claro, también podía arrojarse en algunos de los pocos edificios altos de Lujana, pero ¿y el sufrimiento extra que tal actitud causaría al cabo a sus padres, además del disgusto de enterarse de que su hija había muerto? Encima estarían obligados a identificar un cuerpo desfigurado. No, esta era una solución peor que desgarrarse hasta morir, pues dejarían marcas indelebles en dos personas que solo querían su bien. Terminarían acostumbrándose a su hija que ya murió, pero un cráneo aplastado ha de ser imposible de olvidar. Disparos, caída de un edificio, ahorcamiento, nada de esto cuadraba con su naturaleza femenina. Las mujeres cuando se matan escogen medios mucho más románticos como cortarse las venas o tomar una dosis excesiva de comprimidos para dormir. Las princesas abandonadas y las actrices de Hollywood han dado varios ejemplos a este respecto. Verónica sabía que la vida era una cuestión de esperar siempre la hora justa para actuar. Y así fue. Dos amigos suyos, sensibilizados por sus quejas de que no lograba dormir, consiguieron cada uno dos cajas de una droga poderosa que utilizaban los músicos de un cabaret local. Verónica dejó las cuatro cajas sobre la mesita de noche durante una semana, enamorando a la muerte que se aproximaba y despidiéndose sin sentimentalismo alguno de aquello que llamaban vida. Ahora estaba allí, contenta de haber ido hasta el final y fastidiada porque no sabía qué hacer con el poco tiempo que le restaba. Volvió a pensar en el absurdo que acababa de leer. ¿Cómo es que un artículo sobre computación puede comenzar con una frase tan idiota? ¿Dónde está Eslovenia? Como no encontró nada más interesante en que ocuparse, resolvió leer el artículo hasta el final y descubrió que el tal juego había sido producido en Eslovenia, ese extraño país que nadie parecía saber dónde se encontraba, salvo quienes allí vivían, debido a que la mano de obra era barata. Algunos meses antes, al lanzar el producto, la fábrica francesa dio una fiesta para periodistas de todo el mundo en un castillo de Biel. Verónica recordó haber escuchado algo respecto de la fiesta, que fue un acontecimiento especial en la ciudad, no solo por el hecho de que el castillo fue redecorado para aproximarse al máximo del ambiente medieval de tal CD-ROM, sino también por la polémica que siguió en la prensa local. Había periodistas alemanes, franceses, ingleses, italianos, españoles, pero ningún esloveno había sido invitado. Verónica decide morir, ese fragmento de la primera parte de esta maravillosa novela que te invito a que leas, con el tema del suicidio y vacío existencial. Suscríbete al canal si no lo has hecho, comparte y coméntanos de este y más libros. Te acompañó Elin Sepúlveda. Te recomiendo a que leas. Los libros te educan.